Bienvenidos a un nuevo encuentro de nuestra Escuela Sabática Viva. Hoy vamos a estudiar, vamos a profundizar la zarza ardiente. Y quiero saludar a mis compañeros de viaje. Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, contenta. Pedro. Hola, Néstor, bien también, sí. Bueno, vamos a empezar con una oración. Nuria. Sí. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, en estos momentos te pedimos que estés aquí presente entre nosotros, que tú seas nuestro gran Maestro y que tu Espíritu Santo nos ayude en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. 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 Y como siempre, con nuestro texto, ¿no? Con el texto que tenemos que elegir uno, el texto que vamos a leer. Pedro, ¿puedes leernos Éxodo 3, 7 y 8? Muy bien, el texto dice: El Señor le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias. Y he descendido a librarlos de mano de los egipcios y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, que mana leche y miel. Dios conoce. Esto es lo que nos dice el texto, ¿no? A lo largo de la discusión de nuestro trabajo, nuestro estudio de hoy, vamos a hablar un poquito de la zarza ardiente, de quién fue el mensajero, ¿no? De el nombre de Dios. Es uno de los centros teológicos, no solamente del Éxodo, del Pentateuco, de la Torá, sino de toda la Biblia hebrea, ¿no? Dios se presenta con su nombre y qué significa ese nombre, ¿no? Y después, ante hay un llamado de Dios, hay unas excusas, ¿no? Pensando en esto en el momento, Sinaí es clave. Hace un tiempo estábamos con un grupo de colegas, profesores, arqueólogos, estábamos con un proyecto sobre la ruta del Éxodo, ¿no? Y tuvimos que subir al Sinaí por el tema de nuestras investigaciones, ¿no? El tema fue que por temas de tiempo siempre íbamos apurados, pudimos ir en camello, o sea, fuimos rápido en camello, ¿no? Subimos el camello, pero se nos hizo tarde, no nos daba nunca el tiempo para hacer las cosas. Y cuando decidimos volver, ya no estaban los camellos. O sea, los camellos no sé si era por hora, no me acuerdo, pero ya se fueron. Y tuvimos que bajar a la noche. Ya había móviles, así que no estábamos preparados para bajar. Y de repente nos encontramos en la noche del Sinaí. Un cielo extraordinario en el desierto, precioso, en el medio de la nada. Y este era lo que Moisés experimentaba, ¿no? Cuando estaba en el desierto, ¿no? Y en esta sociedad que quizás nosotros no hubiéramos podido experimentar ese silencio del Sinaí si hubiéramos pillado los camellos, pero tuvimos, no sé, la posibilidad de perder, que se hayan ido y tener que bajar. Fue para bien, ¿no? Sí, por supuesto. Y en este momento es allí, en la soledad, cuando parece que se para el mundo, no se ve nada, o sea, no se ve absolutamente nada y de repente él ve a Dios. Bueno, ve la manifestación de Dios, donde Dios se presenta como el yo soy el que soy. Y esto es interesantísimo, ¿no? Porque de ahí viene todo lo que tiene que ver con el nombre de Dios, el tetragrámaton, que son las 4 consonantes con los que se escribe en hebreo, ¿no? Relacionado etimológicamente con el verbo ser, yo soy el que soy, y este tetragrámaton, este nombre de Dios, está relacionado con la existencia de Dios. Se corresponde a la tercera persona del masculino singular, ¿no? El que existe, ¿no? Y de ahí a mí me gustan mucho estas traducciones porque realmente de una perspectiva filológica va muy conectada. El eterno, ¿no? Y esto aparece muchas veces, el que es, el que era y el que ha de venir, el alfa y el omega, ¿no? Y aquí se presenta esto. Nosotros también tenemos que ser conscientes que a partir del segundo templo, el tetragrámaton del período del segundo templo, el período intertestamentario, el tetragrámaton se deja de pronunciar. Se deja de pronunciar y entonces hoy tenemos pronunciaciones como Jehová, Yahvé, pero como dicen muchos especialistas, Nahum Sarna en su comentario dice, bueno, todo es esto, discutir por la pronunciación, por la fonética, es porque no sabemos exactamente cómo se hubiera pronunciado el nombre de Dios en esta época, ¿no? Y bueno, así es como nos encontramos, ¿no?
en el Sinaí, ahí en el desierto, ocurre un llamado. Pero no está la parte de Dios y está cómo nos sentimos nosotros. Nuria, ¿cómo ves que se sintió Moisés? ¿O qué nos dice el texto de cómo se sintió Moisés? Bueno, la verdad es que cuando Dios le llama y le explica lo que tiene que hacer, él responde con una pregunta que dice, ¿quién soy yo? Aquí pues vemos cómo se sentía realmente de pequeño, de incapaz, de pensar que él realmente quién era para llevar a cabo aquella misión de tal magnitud. Y es verdad que cuando Dios se presenta a través de la zarza de este milagroso acto, él se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y él ya se da cuenta que aquello va en serio, que es un llamado sagrado, que es impresionante. Creo que debía estar pues, asombrado, abrumado de lo que le venía encima, ¿no? Realmente, pues también nosotros a veces podemos sentirnos así. Cuando Dios nos llama para hacer alguna misión, alguna tarea, pensamos, pero Señor, yo no podré, me siento muy pequeñita, soy incapaz de hacer eso. Pero con el Señor sí podemos, ¿no? Pero el Dios de la familia, nosotros en el libro de Éxodo todavía no hemos introducido, pero es el Dios de la familia que va a ser el Dios de un pueblo, ¿no? Era un Dios de un clan pequeñito al Dios de una nación. Y en este punto recordándole, yo soy el que estuve en el pasado, yo soy el que prometí, y aunque muchos quizás se estuvieron olvidando, porque dice que bueno, no lo tenían tan presentes, yo sigo estando, ¿no? Y de ahí la existencia de Dios es extraordinario, ¿no? Y entonces en este punto es tremendamente interesante, ¿no? ¿Y qué les parece? ¿Esto es un problema, esto de sentirse quizás con este miedo? Yo me identifico con Moisés ahí. Yo también. Porque realmente es complicado, ¿no? Lo que le iba a proponer. Y también lo que veo es que en todas las lecciones lo vamos a ver, ¿no? En realidad Moisés es el protagonista humano y el pueblo, pero aquí el protagonista real es Dios. O sea, es como algún autor ha dicho, esto es el Éxodo como el Evangelio según Moisés, porque se va a ver a Dios, se va a ver la salvación, se va a ver la liberación. Así que es por eso creo que aquí estamos en terreno sagrado, como decía. Claro, lo que se ve es que él se mira a sí mismo, no mira a Dios. Que es cuando Dios le responderá, que veremos después, que dice, no importa quién eres tú, es quién soy yo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy Dios? Yo que soy Dios. Y el proyecto de Dios, porque Dios tiene un proyecto y tranquilamente podemos dejar el paso a otro, ¿no? Pero por un lado, que al que llama a Dios lo capacita. Y eso es algo que se ve a lo largo de la Biblia. No hay absolutamente ninguno que Dios haya llamado que lo haya hecho porque se quedó sin fuerzas o sin capacidades. Porque sí, hay mucha gente que no estaba preparada. Pero si Dios te llama, Dios conoce. Y por otro lado, nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios nos va. Dios en este propósito necesita, y qué privilegio poder que Dios nos llame, que diga, bueno, participa, dije necesita, quizás no necesita, pero qué privilegio poder ser parte de eso, ¿no? Eso es extraordinario, ¿no? Y ahora entramos ahí, la zarza, estábamos hablando ahí de oscuridad, quizás como el plato, y la zarza, ¿no? Puedo asegurar que seguramente brillaba eso, una manera extraordinaria, ¿no? Y ahí hay un tema muy importante. ¿Quién habla desde la zarza? Una zarza que no se consumía, una zarza que estaba ahí todo el rato y Moisés veía y entonces de alguna manera pues le llama la atención y oye la voz desde la zarza, que le llama desde la zarza. Algunos piensan que, porque el texto así lo dice, si vamos a Éxodo 3, versículo 2, dice, allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en esa misma zarza. Pero es que un poquito más adelante, a ese ángel de Jehová, versículo 4, dice que es Jehová mismo. Lo llamo de en medio de la zarza. Un poquito en el versículo 6, para identificar y para unir, digamos, toda la historia, es cuando le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob. Así que esa referencia hace que es el mismo Dios el que le está hablando. Es el que se le apareció, el que les lleva, el que los conduce,
que les condujo hasta ahí. Y hay muchas otras referencias en la palabra de Dios. Caso de Agar y el ángel de Jehová, como ella afirma, tú eres el Dios que me ve. Interesante, ¿verdad? Como ese Dios que está pendiente de nosotros. Y luego, en la bendición de Jacob a José, dice, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, el ángel que me liberta de todo mal. O sea que hay una equivalencia de decir, ese Dios, ese Jehová, es también ese ángel de Jehová, que en la Biblia conocemos el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen, y los tememos defiende. a Dios y los defiende. Es un tema interesantísimo, es una teofanía, es una manifestación de Dios. Y en ese sentido, muchos especialistas, Edmond Jacob, teólogo del siglo pasado, y muchos siguieron esta línea, lo meten al ángel del Señor dentro de esta categoría de manifestaciones de Dios, ¿no? Y entonces es porque realmente habla como Dios. Por ejemplo, tenemos otros ejemplos que actúa como Dios, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos que ser conscientes que en la tradición cristiana, desde época muy temprana, ya se hizo una lectura de este ángel del Señor como Jesús preencarnado, ¿no? Y esto es también muy interesante a mencionar, porque sí que es verdad, teofanía, manifestación, etcétera, etcétera, pero el cristianismo ya vio a Jesús presente en la historia. Equipararíamos, ¿no?, a este ángel con Miguel, ¿verdad? El príncipe de los ángeles. Sí. Que al final siempre es Jesús. Es Jesús, la segunda persona de la divinidad. Es una figura única, extraordinaria, ¿no? Y en este punto volvemos. Claro, de ahí parece que sería... No sabemos si es algo positivo o negativo, porque ante esta manifestación y a esto... no sabemos qué reacción uno tendría que tener. Por ahí uno piensa, no, tendría que haber dicho que sí, hombre, ¿cómo no voy a ir? Si esto es como conducir un Fórmula 1, ¿no? Pero de otro lado, la reacción es decir, oye, me parece que esto, yo quizás si hubiera venido antes, esto muchas veces se dice, si me hubiera pillado en otro momento. Ya. ¿Qué excusas? ¿Qué dice Moisés, Nuria? Moisés dio 4 excusas para no aceptar el llamado de Dios. Esto se encuentra en Éxodo 3. A cada excusa Dios le contesta, le da una respuesta categórica, convincente, con autoridad para resolver esa duda y que no tuviera miedo. La primera excusa está en Éxodo 3:11, que es esa pregunta que comentábamos, ¿no? Cuando dice que Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Y qué le contesta Dios? Le dice, ve, porque yo estaré contigo. Tranquilo, no importa quién eres tú, lo que importa es quién soy yo. Soy Dios Todopoderoso, el Dios de tus padres. La segunda excusa está en Éxodo 3:13, cuando Moisés dice, cuando me digan, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? O sea, ¿quién eres tú? Pues, ¿no? Que se presentara a Dios para que él pudiera explicarlo a los egipcios, a Faraón. Y el Señor le contesta en el Éxodo 3, 14 y 15, dice, yo soy el que soy, que tú comentabas al principio. Yo soy, me envió a vosotros. Y sigue en el 15, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, se presenta a Dios de una manera convincente, tranquilo, ese soy yo. La tercera excusa es cuando Moisés pregunta en Éxodo 4:1, que dice, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz. ¿Qué pasa si no me creen? Yo voy allí, me presento, explico esto, pero si no me creen, ¿qué haré? Y el Señor contesta en Éxodo 4, del 2 al 9, le muestra una serie de señales como de cosas prodigiosas, que es como la vara que se convierte en culebra, luego que se pone la mano en el seno, en el pecho y sale toda llena de lepra, me imagino qué impresión, y finalmente pues aquella agua que se convierte en sangre, ¿no? Y la última excusa que aquí entiendo yo que pone Moisés es en Éxodo 4:10, que dice, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, soy tardo en el habla y torpe de lengua. Me imagino que tenía dificultad en la expresión, a veces comunicarse pues verbalmente nos cuesta, pero el Señor le contesta algo contundente en Éxodo 4:12 y le dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Para mí es maravilloso. El Señor a cada duda, a cada excusa, le dice, tranquilo, estoy aquí
incluso con tu boca, yo mismo te daré las palabras. Es que además estoy viendo que en cuanto él se queda ya sin excusas, porque ya no sabe qué decir, Señor, envía otro. Al final, decir, envía otro y sin embargo Dios le dice, no conozco, o sea, no sé yo ya las cosas, no conozco, como decías antes, ¿no? Y además le da la seguridad, la tranquilidad. Mira, por si tenía miedo también, los que te querían mal, los que querían tu muerte, ya han muerto, ya no están. Así que, ve. Estas 4 excusas sirven de paradigma para subsiguientes llamados, y esto lo vemos repetido bastante. Yo estaré contigo, no te conozco, va a salir, pero yo soy el que soy. El miedo de ser un falso profeta, la idea de un profeta verdadero, y Moisés, que en el Deuteronomio aparece como el paradigma del profeta, ¿no? De ahí se construye la idea de qué tiene que ser un profeta a través de Moisés. Es decir, yo tengo miedo de que no consiga hacerlo, ¿no? Que no dé la talla, ¿no? Exacto. Y no sé hablar, bueno, esto tiene también con no saber hablar y todo esto, pero también tiene una idea de no sé qué decir. En el punto, ¿qué tengo que decir yo? Y se repite, vemos Jeremías, Isaías, era más de uno que decía Señor, y muchas veces tenía que ver con la impureza de labios y con toda esta idea. Ya no sé qué decir. Cuando pienso en esto, me parece extraordinario el yo estoy contigo, el primero que le dicen, ve porque yo estoy contigo. Esto yo creo que es, podríamos decir, el paradigma central de la Biblia hebrea. Esto empieza desde el mismo Génesis, cuando se separa el hombre y la mujer de Dios. Es un continuo buscar a volver a estar con, ¿no? A los patriarcas, cuando estaban huyendo, dicen, no te preocupes porque yo voy a estar contigo, ¿no? Yo voy a estar contigo, yo voy a estar podríamos decir, el clímax de esta idea lo encontramos en Isaías, ya en una proyección mesiánica, Emmanuel. Dios con nosotros, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? Yo voy a estar contigo. Si me permites, es verdad que esa condición que Moisés expresa como que se siente incapaz, pequeño, indigno, también es necesaria para que Dios pueda hacer grandes cosas a través de nosotros, que somos nada, que somos pequeños, que somos insignificantes, ¿no? Sin el Señor. O sea, la humildad, por supuesto, ¿no? Para dejar el ejemplo de los vasos de alfarero, ¿no? Decir que construya algo, porque al final hablábamos del proyecto, ¿no? Pero es el proyecto de Dios. Si en algún momento nosotros empezamos a cambiar el proyecto de Dios por nuestro proyecto, por el motivo que sea, los resultados también aparecen muy claros en la Biblia. Y lo vamos a estudiar un poquito más adelante de diferentes proyectos, ¿no? En este punto, habían pasado mucho tiempo, ¿no? Para encontrarnos con un Moisés de esta forma, nosotros teníamos un Moisés que había salido, que habíamos hablado de que era el modelo del futuro líder, ¿no? Y que todos lo veían como ese líder, y de repente lo encontramos en Sinaí, con sus ovejas en el medio de la nada. ¿Qué había pasado? La verdad es que hubo muchos cambios en Moisés durante esos 40 años. Es que Dios no solo llama, sino que prepara, ¿verdad? Y entonces lo preparó antes, ¿verdad? Moisés ya sabía que lo había escogido el Señor como libertador, aunque no sabía cómo iba a ser, no de la manera que él pensaba, como empezó, sino de otra manera. Así que en el exilio de Madián, allí fue escogido por Dios como profeta y debió recibir visiones sobre el pasado y sobre el futuro extraordinarias, porque él escribió 2 libros antes de ser llamado, Génesis y Job. Y sin estos libros no entenderíamos ni siquiera el Éxodo. O sea que todo aquella, vamos, ni el gran conflicto entre el bien y el mal, o incluso el origen de nuestro mundo. Los cambios que en Moisés fueron profundos, porque lo que antes era un hombre impetuoso, quizás orgulloso, quizás con esa autoridad con que le habían preparado, ahora resulta que era pues manso, que era humilde, que ya no era tan impetuoso, tan impaciente, no se sentía digno ni preparado, pero ¿quién lo está, verdad? ¿Quién para esta misión? Y Dios es que, como habilita y capacita a sus hijos, él tenía, pues, aunque no lo pensaba, pero tenía una preparación. El Señor lo había hecho durante todo ese tiempo. El tiempo es importante. Dios tiene sus tiempos. Hay como un gran reloj del tiempo que el Señor tiene,
y que vemos en diversos textos que nos dice, llegado el cumplimiento del tiempo, llegado el día, aquel mismo día, o varias ocasiones en las que vamos a ver que llega ese momento, como nos ha llegado quizás a nosotros, y como para ese momento ya había llegado el momento de la graduación. Dios ya tenía preparado todo, era el tiempo de Dios. Una cosa en cuanto al tiempo, es verdad que también se necesita tiempo para conocer a Dios. A Moisés le faltaba eso a lo mejor, esa vida que antes comentabas o en la lección anterior de que a veces vivimos tan deprisa, con tantas cosas que atender. El Señor nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es en la quietud, en esas estrellas que tú debiste ver, pues realmente es allí cuando conocemos a nuestro Dios, en la quietud, en la calma, a solas con Él, pasando tiempo. Bueno, esto desde el mismo comienzo, ¿no? Es un paradigma teológico que aparece, ¿no? Nos paramos nuestro mundo para encontrarnos con Dios, el Shabbat, ¿no? Sí. El Shabbat. Hay un libro de Walter Brueggemann que presenta el Shabbat como resistencia, ¿no? Y habla justamente de resistir a todo esto que muchas veces el día a día, la vorágine, y el Shabbat como una pausa, ¿no? Y entonces esto es necesario reflexionar sobre eso, hacer una pausa para encontrarnos con Dios, ¿no? El templo del espacio dedicado a Dios, ¿no? Y eso creo que... Y hay una cosa también, y es que en el avance hay mucho que aprender y también que desaprender, como era el caso que le pasaba a Moisés. Bueno, ahí se preparan, ¿no? Se preparan, arman las maletas, se va con su esposa, su hijo, y salen, ¿no? Hay una historia un poco extraña, ¿no? Sí, casi truculenta, ¿verdad? Un poco. Parece que el ángel iba a matar a su hijo. Entonces, aquí, ¿qué ocurría? ¿No? El contexto nos habla un poquito de eso. Si vamos a Génesis 17:10, allí tendríamos un texto que ya a Abraham se le dijo, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. En el versículo 12 y 13 también se dice que aunque no sea de tu linaje, es decir, que sea un extranjero o un siervo, forma parte, como decíamos, del grupo ya y del pueblo al ser circuncidado. Y el versículo 14, ahí es donde ya afecta a Moisés, que lo escribió, que esto lo escribió Moisés, y lo sabía muy bien. El incircunciso, aquel a quien no se le haya cortado la carne de prepucio, será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. Claro, aquí se da el caso de que el primer hijo sí había sido circuncidado, pero el segundo no. Dios le había dado ese mensaje y tenía que ir a Faraón y tenía que decir mi primogénito, mi hijo. Claro, para ser hijo tenía que cumplir las condiciones y esto era muy serio porque era representar a Dios. Y Moisés y Séfora sintieron en ese momento su culpabilidad. Por las razones que fueran, Moisés iba a cumplir una misión muy importante y quizás porque Séfora lo había dicho así, él lo dejó también pasar, pero no estaba circuncidado. Así que por eso ella fue quien lo hizo. En este punto es muy interesante porque el texto, el versículo 22 del capítulo 4 dice, el Señor dijo, así dirás al faraón, ¿no? Israel es mi primogénito. Y hay todo un contexto, una cosa muy importante. Una carga importante, sí. Y entonces ahí sale este ángel y da como que dice que lo quería matar. Es un encuentro violento. En este punto es interesante que hay una tradición muy antigua rabínica que dice que en momentos claves de la historia, no solamente sino el caso de Jacob en Peniel, cuando hay momentos claves en la historia y Dios tiene que asegurarse que esto ocurra, Dios interviene. Y entonces es como un sacudón que les da, ¿no? Dice, ¡hey, despierta! Claro. Vamos. Es que algo les faltaba, ¿no? Y tenían que consagrarse ellos totalmente, plenamente, antes de poder llegar a un pueblo al que tenían que consagrar también. Y en este punto, Nuria, ¿podría llegar esto extrapolándolo a nuestra realidad? A veces cosas que nos estén faltando, ¿no? Para poder, hablamos mucho de la misión, es muy bonita, pero a veces para la misión hay que entregar mucho, ¿no? Sacrificarse mucho. ¿Cómo podemos entenderlo quizás eso pensándolo?
aquí? Bueno, la verdad es que cada uno podría reflexionar en eso, qué cosas estorban en mi relación con Dios. A veces son cosas que las sabemos, que las tenemos identificadas, y en otras ocasiones hay cosas que a lo mejor hacemos que el Señor nos tiene que ayudar. Por eso nos anima, examinaos a vosotros mismos, con la ayuda de Dios, que podamos entender aquello que nos separa del Señor, aquello que todavía necesitamos entregarle. Yo qué sé, cada uno pues sabe sus vidas, ¿no? Pueden ser músicas, pueden ser actitudes, pueden ser lugares a los que asisto que a lo mejor no serían los más indicados. Eso es para cada uno pues meditarlo en oración. En nuestro estudio de hoy hemos estudiado de la zarza en el desierto, en ese momento de intimidad y esa manifestación de Dios cuando el ángel del Señor aparece y llama. Se manifiesta, le dice, yo soy el que soy, yo soy el que soy, ¿no? Y en este punto hay un llamado, hay un proyecto, tienes que ir a liberar a mi pueblo. No puedo, ¿no? Encuentran las excusas. Y hay el momento en el que Dios le dice, hey, atento, que empezamos, ¿no? Estamos listos, ¿no? En este punto quiero agradeceros a todos por haber estado con nosotros estudiando estos capítulos tan interesantes, invitaros para la próxima semana, que un comienzo difícil, un comienzo para Moisés difícil. Recordaros que os podéis descargar, recomiendo descargaros la aplicación para poder seguir el estudio todos juntos. Un saludo, muchas gracias y nos vemos para nuestro próximo estudio. Adiós. Lee la Biblia cada día y descubre el propósito increíble que Dios tiene para tu vida. Habla con Él en oración. Si no sabes cómo, descarga ya la app Tiempo de Orar en este enlace. Prepárate para experimentar su poder y no podrás dejar de compartirlo con los demás. Seguiremos aprendiendo la semana que viene en Escuela Sabática Viva.